Entonces, me estaban comentando de que cómo está relacionada la frecuencia con el color de las estrellas y con la temperatura. ¿Es correcto? Sí, Eso lo van a ver en cursos más avanzados, en física moderna, por ejemplo, pero les puedo ir adelantando de que la energía de la radiación o de un fotón es el elemento de la radiación y está descrito por H nu. Por ejemplo, nosotros hace rato estábamos hablando de que una onda puede estar representada con este modelo como un dibujo de una senoidal, un cosenoidal, ¿no? Pero también, eh, y esto le llamamos radiación electromagnética y que está bien descrita por las ondas, por las características tanto de la frecuencia como de su longitud de onda. Y digamos también su velocidad. Estas tres variables son esenciales para describir una onda. Pero con el premio Nobel de Einstein y con los trabajos de Planck, se encontró que una onda, una radiación electromagnética, también se puede comparar con un punto o como una partícula. Y en este caso, una partícula, como ya sea un electrón, un protón, tiene propiedades de momento. El momento que vieron ustedes en su clase de física 1, que en general está relacionado con su masa y con su velocidad. Momento es masa por velocidad. Pero entonces, a esta eh, descripción tanto de onda como partícula, para la radiación le llaman el fenómeno o la dualidad onda-partícula, que es muy conocido en física para describir el efecto fotoeléctrico o otros fenómenos que se ven en física. Y un fotón, en este sentido, un fotón podría ser una onda o una partícula. Está descrita por la constante de Planck multiplicado por su frecuencia. Entonces decimos nosotros que entre mayor sea la frecuencia, por ejemplo, la radiación violeta o azul, es mucho más energética porque al ser la H constante, la energía aumenta con respecto a la frecuencia, digamos, de la radiación roja, de color rojo, porque la frecuencia entonces es menor y entonces por lo tanto también tiene una energía menor. Y al comparar entonces la energía de color azul, por ejemplo, de un fotón azul o de radiación electromagnética azul, es mayor que la energía, la de color rojo. Eso lo vamos a ver más adelante. Cómo se compara las frecuencias de las diferentes ondas, ¿no? Hace rato hicimos un ejercicio. ¿Cuál era la frecuencia del color rojo? Que es más o menos alrededor de 400 terahertz. Y el color azul es alrededor de 600 terahertz. Con eso resuelvo la pregunta, Darío. sí. Y me Entonces, gusta. esto del color y la energía se relaciona a todo el mundo visible, al mundo pues, visible. Se Por relaciona con el ejemplo, mundo visible e invisible en el sentido de la radiación, exactamente. Quiero mostrarles un ejemplo, es un experimento de FED, como los que hemos estado haciendo. Profe, Dime. yo tengo una duda.
Sí, Entonces, ¿el fotón es una partícula o no? Es que yo tenía entendido que no era una partícula. justo es una onda y es una partícula, las dos cosas. Ahorita la física se encuentra en ese dilema y le llama el dilema o la descripción, la dualidad onda-partícula, porque tiene las dos propiedades. Dependiendo qué es lo que estás tratando de investigar o experimentar con la radiación, se comporta de las dos maneras. Y pues es una propiedad que tiene la radiación. Y hay unos estudios, una tesis de doctorado que hizo de Broglie también a principios de los 1900, que habló de la otra contraparte, de que una partícula, por ejemplo, un electrón, que sabemos que es una partícula o un protón, también le podemos dar una connotación de onda. A su vez, se puede convertir esas propiedades de la partícula en una onda. Entonces, puedes transitar desde la descripción de la onda hacia partícula o de la partícula hacia la onda. Y eso abrió una nueva perspectiva del entendimiento de los fenómenos de interferencia, difracción, refracción, ¿no? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, ahorita lo estamos viendo usted. Ok. Ahorita ya no, pero sí se veía. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Sí, ahí sí. Sí, perfecto. Pues esto, ustedes ya, ahorita que ya investigaron la ley de Planck, esta curva de color naranja, ¿qué es? Esta distribución que está aquí de color naranja. ¿Sería la constante? ¿El Planck o no? Justo es la planckiana o la ley de Planck. Esta curva de color naranja es la ley de Planck, que es la que escribimos, en donde que escribimos aquí su ecuación. Voy a terminar de compartir y les voy a presentar otra vez esta ecuación que me ayudaron a dictarme, que la ley de Planck depende de la frecuencia y de la temperatura. Está descrito por esta constante, 2h entre c cuadrada multiplicado por la frecuencia al cubo y dividido entre el exponencial de h nu entre kt, todo menos 1. Toda esta ecuación se traduce en en esta curva de color naranja que les estoy mostrando en el experimento. Aquí. ¿Se acuerdan que es una constante? Entonces, 2h entre c cuadrada realmente lo que hace es únicamente subir o bajar la ecuación, pero esta parte inicial es el término de frecuencia al cubo. ¿Se acuerdan la primera parte de la ecuación? Frecuencia al cubo. Entonces, aquí voy a anotar de color blanco. Esta primera parte de la curva está relacionado con nu al cubo, que es la primera parte de la ecuación. Y esta parte de aquí, fíjense que la subida no es lo mismo que la bajada de la ecuación de la ley de Planck, y eso está relacionado con el término de la exponencial de h nu entre kt. Y es como está en la parte de abajo de la ecuación, en el denominador, entonces cae como menos h nu entre kt. Y este término eh, ustedes se fijan aquí, entonces el término de la frecuencia está en ambas partes,
Y también tenemos los diferentes colores, el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Los números que hace rato me estaban indicando, ¿no? Y estos están unidades de micras que están en longitud de onda. ¿Se acuerdan que la longitud de onda cómo se relaciona con la frecuencia? Longitud de onda multiplicado por ¿qué? ¿Me ayudan? Por frecuencia es igual a Velocidad. velocidad. Y en este caso, como estamos hablando de radiación, la rapidez es la rapidez de la luz. La radiación electromagnética se mueve a la rapidez de la luz. Entonces, si tenemos longitud de onda, podemos convertirlo a frecuencia y este diagrama de aquí lo podemos convertir en frecuencia. Y por el otro lado tenemos la densidad o la potencia, ¿no? Que sería, en términos de la ecuación que estábamos viendo, de la ley de Planck, sería la B en función de nu. ¿Hasta ahí vamos bien? Si se fijan, entonces, las longitudes de onda o las frecuencias, por ejemplo, la longitud, sería aquí longitudes de onda más cortas y aquí longitudes de onda más largas. O en cuestiones de frecuencias, esta sería mayor frecuencia, mayor, por ejemplo, voy a poner aquí frecuencia del azul, en color blue, es mayor que la frecuencia del color rojo. O lo que es lo mismo, la longitud de onda del color azul es menor que la longitud de onda del color rojo. Por los ejemplos que estuvimos viendo hace ratito, ¿no? Si se acuerdan, el azul era del orden de 600 terahertz y el rojo eran en órdenes de 400 terahertz. Y entonces esto también está relacionado con lo más energético. Entre mayor esté hacia la izquierda es mayor energético que con respecto a la derecha. Y aquí tenemos también un termómetro y es la parte que les estaba comentando de que el máximo, ahorita lo vamos a ver con la ecuación de Wayne, el corrimiento de Wayne, también está relacionado con la ecuación de Planck. Y entonces la ley de Wayne, ¿se acuerdan? Más al rato lo vamos a ver. Está relacionado con el máximo de la planckiana, de la ley de Planck. Y si se fijan entonces, aquí tenemos un termómetro que va desde la Tierra a un bulbo, una luz de una lámpara, el Sol o una estrella mucho más caliente que es como Sirius A, que es justo la pregunta que estaba comentando hace rato Darío, ¿no? A ver, ¿cómo puedo quitar esto que me está estorbando acá? Ok. Entonces, yo tengo aquí ahorita esta radiación de cuerpo negro. Fíjense qué le va a suceder. Fíjense qué le va a suceder a la curva de color naranja si yo cambio la temperatura. ¿Qué esperan que pase con el cambio de la temperatura? Por ejemplo, si disminuyo la temperatura. ¿Qué esperan que va a suceder con la ecuación de Planck? Pues Va, supongo que va a va a bajar. ser más larga la curva de de la derecha. Se va a hacer más larga. Ok, Ujú. Darío. ¿Y tú qué dices, Carlos Daniel? ¿Qué le va a pasar si yo bajo la temperatura de la ley de Planck? Sí, yo también concuerdo. Va a disminuir. Ok, pues vamos a ver qué va a suceder. Aquí le voy a bajar la temperatura. 1, 2, 3. Está bajando la temperatura. Voy a llegar a la temperatura
de una lámpara. Y aquí le puedo dar, le puedo aumentar, ¿qué es lo que pasó? Le estoy aquí, simplemente lo que estoy haciendo es aumentarlo con la lupa. Y si se fijan ahora, el máximo se desplazó hacia el rojo. Quiere decir que se hizo mucho más rojo, ¿no? La planquiana. Y si sigo bajando la temperatura a una temperatura típica de la Tierra, fíjense qué le está pasando a la planquiana y qué le está pasando al máximo. Ahí voy a otra vez aumentarlo. ¿Qué le pasó al máximo? Salió del espectro Visible, digamos. visible. ¿Sí? Y entonces, fuera del espectro visible, nosotros simplemente vemos en esta región, fuera de esto está, aquí estaría, digamos, el infrarrojo, en esta sección del lado derecho, y de la sección del lado izquierdo, después del violeta, se encuentra el ultravioleta y los rayos X, que son mucho más energéticos. Esos tampoco los vemos nosotros. Entonces, voy a seguir bajando la temperatura a la temperatura típica de la Tierra. Y si se fijan, el máximo sigue desplazándose. Ahí le bajé la temperatura y voy a aumentar la lupa. Y se está desplazando más hacia el infrarrojo. Y ahí también. También me alejé un poco de la región visible. Y si se fijan, el máximo ya está en el infrarrojo, puede llegar a frecuencias más abajo del infrarrojo, que estaría el microondas, las frecuencias de microondas o las frecuencias de radio, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar si aumento la temperatura? Por ejemplo, cuando llegue a Sirius A o la estrella Sirius, que es la estrella mucho más caliente que el Sol, ¿qué le va a pasar a este máximo? Se va a ir al espectro azul. Muy bien. ¿Tú qué dices? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Se va a ir pues, al otro lado, ¿no? Al ultravioleta. Muy bien, pues vamos para la parte ultravioleta. Si se fijan, estoy aumentando y también está aumentando la intensidad. Y además la estrella aquí de color está cambiando de color. Si se fijan lo que les decía, antes estaba en color rojo, está subiendo a color naranja, amarillo. Voy a darle aquí un aumento. Está en color amarillo el máximo. Está en color blanco, azul. Llegamos a Sirio, que está, Sirio ya está fuera de la parte visible, fuera de la parte violeta, ¿no? Es su máximo. Y si le sigo aumentando la temperatura, el máximo se sigue desplazando fuera. Si ya está en la parte ultravioleta o incluso en los rayos X. Los rayos X son más energéticos que el ultravioleta. Son más energéticos que el ultravioleta. Es correcto. ¿Y la estrella de qué color sería ahí? ¿Ya blanca o Azul. azul? Como ya en digamos, nuestros colores ahí se determinan porque es lo que nuestros ojos pueden distinguir entre el violeta, el azul, el verde, el amarillo, pues ya decimos que todo lo de arriba es cada vez mucho más azul, pero o más violeta, ¿no? Digamos. Por eso también cuando estábamos en el otro lado, en la parte roja, sí va siendo cada vez más rojo, pero ya no tenemos colores, digamos, para representar fuera del espectro rojo o violeta por nuestra sensibilidad de nuestros ojos. Y entonces aquí estamos a una temperatura de 11,000 Kelvin. Aumentó la temperatura hasta 11,000 Kelvin. En el caso del Sol, fíjense la temperatura que alcanza, que son alrededor de 6,000 Kelvin. O el caso de la Tierra,
alrededor de 300 Kelvin. O más abajo, 200 Kelvin. ¿De acuerdo? Con esto, entonces, la ecuación de Planck tiene aún mucho más sentido. Les voy a compartir el pizarrón otra vez. Que conforme, bueno, ya vimos que la frecuencia depende mucho de la ecuación de Planck, pero también depende de la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, va dominando cada vez más la función exponencial. ¿Se acuerdan de sus clases de matemáticas cómo funciona la función exponencial? Si yo tengo, por ejemplo, esta sería una función exponencial. Cuando tengo exponencial, digamos, de x. O puedo tener esta, que sería la punteada, sería la exponencial de menos x. ¿Se acuerdan? Entonces ese factor está dominando la parte, digamos, roja del espectro de la ley de Planck. Y la parte azul, la parte que está del lado izquierdo, está dominando la frecuencia nu. Entonces aquí es una convolución de dos funciones, por eso es muy importante que en sus clases de matemáticas pongan atención a cómo se relacionan las funciones. No es de a gratis que a veces hablen de diferentes tipos de funciones porque se aplican muchísimo y son muy importantes para la física, tanto la función exponencial como la función eh, eh, potencias cuadradas, cúbicas, ¿no? En este caso. Y la constante, pues que simplemente sube o baja la ecuación. ¿De acuerdo? Y entonces también tenemos en la ecuación de Planck la constante de rapidez de la luz. ¿Cuál es el valor de la rapidez de la luz en el vacío? ¿Me pueden decir? Aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y esto en unidades, en notación científica, sería 3 por 10 a la, ¿qué? En metros. ¿Cuál sería el exponencial de aquí del factor de la notación científica? 7. 3 por 10 a la 7, no. Te falta un 0. Aquí, por ejemplo, llevamos 3 del kilómetros, ¿no? Con estos 3 llevamos 6. Y estos 2, ¿estás de acuerdo que son 8? Sí. Permítame tantito. De Boltzmann. Constante de Boltzmann. ¿Pueden decirme el valor de la constante de Boltzmann? Esa constante la vamos a utilizar mucho en la parte de termodinámica. Aquí la tengo. 1.38 38 por 10 a a la la menos 23. menos 23. ¿Y las unidades? Julio sobre Kelvin. Gracias. Julius entre Kelvin. Muy bien. ¿Y T? ¿Qué es? La temperatura. Muy bien. Del T, la temperatura en unidades de Kelvin. Muy bien. Entonces, con esta ecuación de Planck,
podemos describir tanto la radiación de cuerpo negro, que es un objeto ideal eh, que emite y radia de una manera ideal a todas las longitudes de onda y a una cierta temperatura, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, por ejemplo, el Sol tiene una temperatura de 6000 Kelvin, entonces lo que vieron hace rato era de que podríamos describir en la radiación de cuerpo negro con cierta temperatura recorriendo toda esta frecuencia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para calcular la ley de Wien o encontrar el máximo? Ustedes ya saben cómo calcular los máximos de las funciones. ¿Cómo calcularían el máximo de la ecuación de Planck? Y ese máximo va a estar relacionado con la ley de Wien. Derivando. Derivando, muy bien. Pues vamos a derivar. El objetivo, digamos, de esto es encontrar el máximo. De la ley de Planck. Muy bien. Y entonces, para hacerlo, tenemos que derivar a la función de Planck con respecto a ¿quién? No sé, no sé, a la E. Explícame un poquito más por qué con respecto a tenemos dos variables. Una variable es la frecuencia nu o la temperatura T. La E es una función, entonces como consecuencia se va a derivar, pero tenemos que definir con respecto a qué variable vamos a derivar. Si se acuerdan del diagrama que les mostré hace rato, aquí lo voy a dibujar más o menos la representación. Teníamos ya sea frecuencia o que es lo mismo longitud de onda con respecto a B. Subía, tenía un máximo y luego caía. Para encontrar este máximo, con respecto a quién es, pues es con respecto a la frecuencia. Entonces tenemos que derivar con respecto a la frecuencia. Y eso sería igual a ¿qué? Necesito que me ayuden a derivar esta parte de la ecuación. ¿Qué quedaría? La derivada de B con respecto a nu es igual a 6hv al cuadrado ok. entre 12. Vamos a hacerlo. Tenemos S2, que es el original, y lo estás multiplicando por 3, y ahorita me explicas por qué. ¿Entre qué, perdón? Me dijiste H entre C al cuadrado. ¿Por qué la H y la C cuadrada no cambian? Porque son constantes. Muy bien, excelente. Ok, y luego tenemos un 2 por 3 por H, C cuadrada, multiplicado por... Por lo que está abajo, nada más elimina el 1 de arriba. Y el menos. Aún tenemos el término de nu al cubo. ¿Qué le está pasando al nu al cubo? Se le baja, se le pone 3v al cuadrado. Al cuadrado. Y este 3 que estuvo aquí originalmente por la regla de la derivación, lo ponemos en el factor acá y le quitamos un exponente que queda al cuadrado.
y multiplicado por la función 1 exponencial h nu entre kt menos 1. Ok, y luego, ¿qué más? Ya tenemos el primer término. Le hace falta un segundo término. Nos falta la exponencial. No te alcancé a escuchar otra vez, perdón. Nos falta la de la exponencial. Falta la de exponencial, exacto. Y eso es más que. ¿Se acuerdan cómo se deriva una función cuando se multiplica? Primero, ahorita derivamos simplemente el término de nu al cubo. Todo lo demás, la segunda función, digamos, se mantiene tal cual. Ahora lo que tenemos que hacer es mantener el segundo término, se repite exactamente igual. 2h nu al cubo entre c cuadrada. Y esto es multiplicado por la derivada de 1 entre la exponencial. ¿Cuánto sería la derivada de 1 entre la exponencial? Pues el 1 se borra. El Ok. primer y el de menos 1 también. Se eliminan y la exponencial, esa es. No me acuerdo cómo se deriva esa. La exponencial pues da exponencial, ¿no? Pero no sé cómo se haga con... La derivada de una exponencial es la exponencial, exactamente. Entonces queda como la exponencial de h nu entre kt. Muy bien. Multiplicado por la derivada, es por la regla de la cadena, entonces tenemos que derivar ahora el exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente con respecto a nu? Pues simplemente h, que es una constante, k y t, que también es una constante. Ya tenemos la derivada de la exponencial. Pero aún nos falta multiplicarlo por, como está esta exponencial está en el denominador, tuvimos que haberle agregado primero un menos. ¿Están de acuerdo de dónde viene ese menos? Sí, Exponencial de h nu entre kt menos 1 al cuadrado. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale este menos y por qué sale este factor de menos al cuadrado? Es también por las leyes de la derivación. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, si yo tengo, ¿cuánto es la derivada de, con respecto a x, de la función que es 1 entre x? 1 entre x quiere decir, es el símil de lo que estaría aquí en el término de exponencial a menos 1. Tenemos el 1 dividido entre la función. ¿Cuánto es la derivada de 1 entre x? Por favor, no me digan que no se acuerdan. Es x a la menos 1. A ver, otra vez, perdón. X a la menos 1. Ok, entonces ahí chequen de que es
podemos verlo como x a la menos 1. Entonces sigue siendo la derivada, no hemos derivado y queda como x a la menos 1. Quiere decir que 1 entre x es equivalente a x a la menos 1, solamente que lo estamos poniendo en el lenguaje de los exponenciales en lugar de las fracciones. ¿Están de acuerdo que no hemos hecho nada, solamente cambiar de lenguaje? Sí, Y ya de ahí pues ya sale el menos de acá, ¿no? Que la derivada se le resta la n, es n menos n por, ¿Y cuánto queda? sería menos x Menos x. elevado a la menos 2. Exacto. Muy bien. Entonces ya ven por qué salió este término de menos y el menos al cuadrado. Sí, sí, ya. Perfecto. Entonces, esta explicación de aquí es para saber de dónde viene este término. Y pues simplemente entonces ya nos queda factorizar. Tenemos factores comunes en ambas partes. Tenemos el factor de común, que es el 2, el h, el c cuadrada. Y eso lo vamos a poner un paréntesis cuadrado. Entonces la factorización quedaría 3 nu al cuadrado. Incluso también el nu al cuadrado lo podemos factorizar. ¿Les parece bien? Sí, nada más queda como. Nu cuadrado también queda factorizado. Y entonces queda el 3 multiplicado por 1 entre el exponencial de h nu entre kt menos 1. Y entonces este menos por este más queda como resultado menos por más. Menos. Menos, muy bien. Este 2 ya lo factoricé, la h también. Como factoricé la nu cuadrada, aquí tengo nu cúbica, ¿qué me quedaría? Nu. Simplemente nu, muy bien. C cuadrada ya la tengo factorizada también. Y lo multiplico por el término que está aquí inicialmente. Tenemos una h, kt, multiplicado por una exponencial de h nu entre kt. Y me queda otra vez la función 1 menos la exponencial de h nu entre kt menos 1, pero esta vez está al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, Ya derivé. Y para encontrar el máximo, además de derivar, ¿qué tengo que hacer ahora para encontrar el máximo? la segunda derivada La segunda derivada, ¿para qué nos serviría? Muy bien. para aproximar. La segunda derivada, a ver, sí, adelante Carlos Daniel. ¿Para qué nos serviría la segunda derivada? No me acuerdo si era para aproximar. Para aproximar, ¿tú qué dices, Darío? Sí, ahorita estoy recordando, creo que sí era, que tenían que sacar puntos, ¿no? Y después, Los puntos Bueno, críticos. ok, necesitamos los puntos críticos exactamente para saber cuál es el máximo. El criterio de la segunda derivada nos sirve para saber si el punto crítico que estamos buscando es un máximo o un mínimo, pero nosotros ya sabemos de la ecuación de Planck que es un máximo, entonces ya no necesitamos el criterio de la segunda derivada.
Simplemente necesitamos la primera derivada y ahora necesitamos sacar los puntos críticos, que es el máximo, y sabemos que es un único máximo por la ecuación de Planck. ¿Cómo sacamos los puntos críticos, que es el máximo? Punto crítico, ¿cómo lo sabemos? Nada más sabemos que hay un solo punto crítico por la ecuación de Planck. ¿Y esto cómo lo obtenemos? ¿No se acuerdan del criterio para sacar el punto crítico? Pues se usaba la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? A de menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Esa la utilizamos para saber las raíces de un binomio cuadrado perfecto. Pero en este caso no tenemos un binomio cuadrado perfecto. Tenemos una ecuación, una función, la función de Planck, que la derivamos, y una vez que la derivamos, ¿cómo sabemos cuál es el punto crítico? O el máximo. Sencillo. Al derivar la función con respecto a nu, simplemente la igualamos a 0 la derivada. Con esto vamos a saber el punto crítico. ¿Ya se acordaron? Sí. ¿Darío? Más o menos, todavía es. O sea, sí, la verdad es que sí, me estoy viendo cómo se hace, porque sí, los ejercicios que hicimos en matemáticas eran nada más, se podían resolver pues con la fórmula general. Por eso ahorita estuve medio confundido. Pero sí, continúo para ver bien, porque no me voy a Ok. perder. Pues ya casi se nos va el tiempo. Les voy a dejar de tarea que igualen esta derivada que obtuvimos aquí, le igualen a 0 y me digan cuál es la frecuencia como resultado. Lo que tienen que sacar entonces de esta ecuación es igualarla a 0 y encontrar el valor de nu, de quién depende. Van a encontrar la ecuación nu igual a, y necesito que me digan cuál es de quién depende nu, que despejen nu de esta ecuación. Por el otro, ¿sí? Entonces Tengo una queda, pregunta, sí, como la temperatura también es independiente, nos va a quedar multiplicado por la temperatura. va a quedar una función que depende de la temperatura. Muy bien. Y les adelanto la respuesta. La respuesta va a ser la ecuación de Bin o de Wayne. Pero en lugar, no sé si ya no llegamos a eso. No sé si la ecuación de Wayne la llegaron en términos de nu o en términos de lambda. Si la obtuvieron en términos de lambda la ecuación, la investigaron, entonces pueden ustedes convertir de una a otra con la ecuación que les dije de la longitud de onda, que longitud de onda multiplicado por frecuencia es igual a la rapidez de la luz. Entonces, ahorita de tarea, obtengan cuál es la expresión de la frecuencia a partir de lo que acabamos de derivar, igual a 0, despejan, y después que tengan ese despeje, lo convierten a longitud de onda, entonces me dicen el punto crítico que obtuvieron en términos ahora de la longitud de onda. Entonces debe de haber un factor de longitud de onda. ¿Está clara la tarea? Sí, ¿cómo dijo que se llamaba la ecuación que nos tenían que dar? Es lo que les vino en el capítulo, que es la ecuación de Wien.
Gracias. Ya sería la última pregunta. ¿Sí? Entonces, de tarea es esta ecuación que acabamos de encontrar ahorita para la derivada, igualarla a cero, despejar la frecuencia y luego convertirlo a longitud de onda, utilizando la ley de las ondas. Y la otra cosa, fíjense que, bueno, ¿esta tarea está clara? Del punto crítico. Fíjense Sí. que la cosa maravillosa. Ahorita lo que acabamos de hacer también nos sirve para calcular el error absoluto. ¿Se acuerdan cuál es la definición de error absoluto? Si yo quiero saber el error absoluto de B, de la ley de Planck, ¿qué necesito hacer? Esto es el error absoluto. ¿Cómo se calcula el error absoluto? No me digan que ya no se acuerdan. ¿El valor absoluto de quién? El valor absoluto era la diferencia, ¿cómo? Cuando debías el valor real y el valor aproximado que le dábamos. Ajá, exacto. Esa es una definición exactamente pero la otra definición cuando tenemos, eso es en el término de lo que me estás comentando cuando hacemos mediciones de una variable, digamos, independiente. Pero en este caso, B, como la ecuación de Planck es una función, es una variable dependiente. Entonces, ¿cómo se obtiene el error absoluto de una variable dependiente? Entre la constante. ¿No? ¿Darío? Pues supongo que es con la derivada, ¿no? Por lo que Supones bien. ¿Cómo sería entonces? ¿El valor absoluto de quién? el valor absoluto de, a ver, el valor absoluto ¿De la derivada de de la quién? derivada de nu. Estamos hablando de nu, ¿de qué estamos? De nu, sí. Pero estamos hablando la derivada de la función de Planck, de la B. Ah, ah. Y eso, esta es la definición del error absoluto. Una, Entonces, una pregunta, ahorita que estamos viendo pues, integrales en matemáticas, ¿se puede sacar el error con la integral también o no? el error con la integral, yo pienso que en algunos casos sí se puede hacer, pero en este caso, como tenemos la función original, no la integral, entonces para sacar el error absoluto se obtiene a partir de la derivada de la función. Es que las definiciones me sonaron similares, por eso pregunto. Las definiciones de ¿qué? Perdón. Me sonaron similares, por eso la pregunta. Sí. ¿Por qué utilizamos la derivada? Porque estamos buscando como hace rato me comentaste, que el error absoluto es al comparar el valor real con el medido, y el real puede ser el promedio, o si ya lo conocemos, el exacto, digamos. ¿Cuánto se distancia un error? Me va a decir qué tan parecido tengo el valor medido con el valor esperado. Y el término de derivadas también nos dice cuánto una derivada quiere decir un pequeño cambio, un cambio infinitesimal con respecto al valor real, ¿no? O esperado. Entonces, por eso la afinidad entre el error y la derivada. Y para que tenga sentido físico, por eso obtenemos
por el valor absoluto. Si se fijan, eso va a ser muy importante porque aquí tenemos un signo menos. Entonces, cuando tomemos el valor absoluto, ese signo menos va a tener que cambiar. La segunda tarea que van a obtener es calcular el error absoluto a partir de esto, de esta ecuación que acabamos de derivar. Esto sería la tarea número 2. Y la suben en la bitácora que estamos apuntando. Por cierto, en su bitácora no han subido las ecuaciones y los conceptos más importantes de esta semana. Una otra pregunta, profe. Una vez había comentado que para que el error fuera aceptable no tenía que salir de cierta... ¿Cuánto era? No recuerdo, a ver qué te estás refiriendo. Es que estábamos calculando el error. No fue en este semestre, fue en laboratorio. Y dijo Ok. que el error pues tenía que ser, no tenía que ser muy alto porque si no ya se encontraba como que la medida era falsa, pero no recuerdo cuánto había dicho. Bueno, estos parámetros nos dependen más bien de el grado de confianza que tengas en la medición. Existe estadísticamente un criterio en términos de la desviación estándar cuando es mayor al 99% o menor al 96% o menor al 60%. Entonces, ahí, dependiendo de ese valor estadístico, podemos nosotros saber qué tan confiable es el, valor medido, ¿no? Digamos en este caso. Pero eso ya tiene que ver un poco más con la estadística o cuando ya tienes muchos datos. En este caso, tenemos simplemente una función y la variable que es b, esa es una variable dependiente. Entonces, para calcular el error absoluto es a partir de simplemente derivar y obtener el valor absoluto. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguna muchas otra gracias. duda? No, ya yo por mi parte ya, serían todas. Muy bien. ¿Y quedan claras las tareas? Y poner en su bitácora las ecuaciones. También subirla en Classroom, sus aprendizajes. Tienen que subir a la bitácora las 4 ecuaciones, que es la ecuación de Planck, la ley de Beam, que es la que van a obtener acá, la ley de Boltzmann y la otra ley que estaba apuntada, ¿cuál era? La de las ondas de la frecuencia y la- ¿cómo se llama? La La frecuencia. frecuencia, longitud de onda Ajá, y sí. la ley de Rayleigh-Jeans y la ley de Stefan Boltzmann. Esas están en el temario de la semana 3. Sí, yo las tengo en la libreta, si quieres subo las fotos. Sí, si lo tienen en su libreta, simplemente pongan las fotografías dentro de la bitácora y lo reportan en Classroom también. Sí. Muy bien, pues si no hay más dudas, nos vemos pronto y estudien, ¿sale? Para Sí. generar muchas dudas. Entonces, como todavía quedan esta tarea y aparte las de la semana 4. Y además de las semanas, sí. Ahorita otra duda, así, pero esto ya fuera de la clase, así, Sí. nada más como curiosidad. Con la temperatura del centro de la